Pasado 2 o 3 por ahí, hermano, tome su lugar, abra su Biblia. Yo le recomiendo que traiga la Biblia en físico, no en celular, porque se va a distraer, le van a llegar mensajes, le van a llamar por teléfono. Así es que mejor apague su teléfono. Ahorita no hay nada más importante que la palabra de Dios. No le está hablando su jefe, no le está hablando su mamá, no le está hablando su abuelita, le está hablando el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Así que disponga su corazón, abra su entendimiento para que la semilla de la palabra de Dios llegue a su corazón y el diablo no la arrebate, como lo veíamos la semana antepasada. No le arrebate lo sembrado y a su tiempo dé fruto eso que Dios ha sembrado en su corazón, esa enseñanza, ese principio que lo ayude a vivir una vida correcta a los ojos de Dios. Siguiendo con nuestro estudio, amados hermanos, hoy vamos a ver un tema muy importante. Yo lo he titulado Los hijos de Dios y los hijos del malo. Los hijos de Dios y los hijos del malo. Lógicamente, amados hermanos, conforme vamos avanzando, está basado en la famosa parábola del trigo y la cizaña. En el capítulo 13, en el versículo 24, es el Señor Jesús enseñando las Escrituras. Y en Mateo 13, 24, si me quiere acompañar ahí, vamos a darle lectura y vamos a ir entendiendo poco a poco para que podamos ver cosas muy importantes. Vamos a estar viendo muchos versículos, así es que le pido que ponga en práctica esa velocidad que tiene al abrir la Biblia y de conocer, ¿verdad?, dónde están ubicados los versículos, dónde están ubicados las cartas, los libros, que eso hasta los niños, ¿verdad?, que están que le están enseñando ahorita, están aprendiendo los libros de la palabra de Dios y se los saben de memoria y saben dónde están ubicados. Así es que pongamos eso en práctica, ese conocimiento. Yo sé que aquí hay muchos que leen la Biblia, que abren su Biblia, ¿verdad? No la tienen de desodorante bajo el brazo, ni tampoco la tienen ahí escondida, polveada, o luego están diciendo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Pues como nunca la agarran, pues no la encuentran. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Entonces vamos a leer, hermanos, Mateo 13, 24, la parábola del trigo y la cizaña. Dice, es el Señor Jesús hablando y está dando enseñanza. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sabemos, hermanos, que el Señor Jesús hablaba por parábolas. Y sabemos que Él expresó cuando dijo la parábola del sembrador, que a los hijos de Dios les era dado el conocer los misterios del reino. Es por eso que mucha gente, como decíamos, no entiende la Biblia, porque no es hijo de Dios. Recuerde que la Biblia es un testamento. Dice que hay un Antiguo Testamento que son los principios, las bases, los mandamientos que Dios estableció
para que el pueblo de Israel, su pueblo elegido, fuera salvo. Por eso se llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es aquel que son los principios, las bases, los mandamientos que son dados a partir de que muere el testador, como dice la carta a los Hebreos, en este caso Jesucristo, y Él establece los principios, mandamientos, preceptos nuevos para la salvación de todos los seres humanos, sean gentiles o sean israelitas. Porque la palabra de Dios fue dada a los judíos para que ellos entendieran que no había ninguna obra por la cual ellos podrían ser salvos. Porque por la ley, lo que Dios les había dado a los judíos era el conocimiento del pecado. De tal manera que el pecado, al ser conocido por nosotros, por los seres humanos, se hacía todavía más pecaminoso porque nos dábamos cuenta que estábamos atentando contra la santidad de Dios. Y entonces el pecado nos mataba, literalmente, física y espiritualmente. Así que, como dice la Escritura, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas estas obras y establecer los principios de salvación a través, dice Dios, por la fe en Jesucristo. Así que ahora por la fe, entendieron entonces los antiguos que lo que necesitaban saber era que no podían cumplir la ley, porque con un solo mandamiento que violaran, violaban toda la ley. Es por eso que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es decir, que Dios ha derramado de su gracia a través de la fe en Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, y ha establecido nuevas cosas. No está Jesucristo abrogando la ley, la está confirmando y está enseñando cómo es que nosotros podemos venir a la salvación. ¿Usted se ha preguntado cómo fueron salvos en la antigüedad? Pues ellos fueron salvos igual que nosotros, por la fe. Por eso dice la Escritura que el problema de los judíos fue que ellos siguieron la ley, pero no la siguieron con fe. No metieron la fe, sino que solamente pensaron que las obras los iban a llevar a la salvación, lo cual no era así. Porque por ninguna obra el hombre será justificado. Eso enseñó Pablo en la carta a los Romanos. Así que Dios estableció nuevas cosas para el pueblo en el testamento. Y lógicamente que si usted no es hijo de Dios, no está en el testamento. Y si no está en el testamento, pues usted no va a entender nada. Usted va a pensar que la Biblia se contradice, usted va a pensar que la Biblia es mentira, que fue escrita por los hombres, que no es de revelación divina, que no es la palabra de Dios. Y como yo muchas veces le digo a la gente, cuando me piden una evidencia de Dios, pues la mayor evidencia, una de las mayores evidencias, pues es su palabra, que han pasado muchísimos años y nadie la ha podido destruir, aunque hubo una gran persecución por ella. Y todas las preguntas que tienen los seres humanos tienen respuesta en la palabra de Dios. Así que muchas veces cuando la gente quiere saber algo, le digo, pues vamos a ver lo que Dios dice, porque Dios tiene respuesta a todas tus preguntas. ¿De dónde surge la maldad? ¿Dónde está Dios en mi problema? ¿Por qué Dios no intervino en esta circunstancia? ¿Por qué si Dios es bueno hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué el mundo se está acabando? La Biblia tiene todas esas respuestas. La Biblia además nos expresa quiénes somos, qué propósito tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Las tres más grandes preguntas del ser humano las responde la Biblia. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí habla de inicio, de propósito y de destino. Así que la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas de la gente. Lo único que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios es saber usarla. No responderles con nuestras palabras, nuestras consideraciones y pensamientos personales, sino traerlos a la Biblia.
Por eso cuando alguien me dice algo, yo le digo, ¿y dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia eso? Porque si no me dice dónde dice, pues entonces es su pensamiento muy particular. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice? La Biblia no dice eso. Comamos y bebamos, al fin moriremos. Eso sí dice la Biblia. Entonces nosotros, para poder enseñar a la gente, tenemos que traerlo a la palabra de Dios para responderles todas sus preguntas. La Biblia dice que Dios ha enloquecido la ciencia. Tan la ha enloquecido que hay gente que cree lo que no es científico. Como que venimos del chango. Como que su abuelita es Chita y su papá es Tarzán. Esas cosas no están comprobadas. No son ni científicas, pero la gente lo cree. Entonces ahí vemos la mano de aquel maligno que sembró cizaña, sembró falsas cosas, no solamente en el mundo, que ahorita lo vamos a ver, sino en el pensamiento y en el corazón de los seres humanos. Es increíble ahora que ya ni en la ciencia crean, entonces yo no sé en qué van a creer. Antes estaban peleando que porque decían que la Biblia estaba en contra de la ciencia. La Biblia nunca ha estado contra de la ciencia. La Biblia dijo ciencia antes de que la ciencia existiera. La Biblia habló de ciencia mucho antes. 3000 años antes, la Biblia ya hablaba la ciencia. Dios ya había establecido los parámetros de todo el universo. En la Biblia se habla de las estrellas, de las Pléyades, hasta del nombre. Hoy conocemos que hay un Alfa Centauro, hay unas Pléyades. La Biblia le puso nombre. Lo que mucha gente ignora, amados hermanos, es que la antropología no sería antropología si no es porque la Biblia tiene los antecedentes de la antropología. Los antropólogos, para descubrir lo que descubrieron, vinieron a la Biblia. Lo que pasa es que la gente no sabe eso. Claro que hubo libros antiguos, más antiguos que la Biblia. Y muchos piensan, deducen que porque hubo un libro antes que la Biblia, entonces la Biblia se basó en ese libro. Y no. Lo que pasó es que Dios, al revelarse al hombre, le reveló su verdad y puso en orden todos los acontecimientos en el libro del Génesis, que es el libro de los orígenes de todas las cosas, porque había la tradición oral. Y usted sabe que en la tradición oral, usted le dice algo a alguien y ese alguien a otro, y llega un momento en que ya se hizo un relajo. Y ya todo el mundo piensa lo que quiere pensar y se inventan los mitos. Así encontramos que en muchas culturas de muchas partes del mundo hay cosas, hay gente que habla del diluvio, pero lo habla a su forma. Hay gente que habla de los gigantes y lo habla a su forma. Hay gente que habla de semidioses, como la mitología griega, la mitología romana. Pero no entienden lo que sucedió. Entonces Dios vino a traer orden a todos esos acontecimientos y se reveló al hombre y le mostró la verdad. Por eso Cristo viene y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque les estaba enseñando Dios a través de su palabra cómo habían sido los acontecimientos. Y se lo reveló a Moisés, un hombre que había nacido en la cultura egipcia, que había sido creado con el faraón, con los mejores estudios, había aprendido a escribir, y entonces ya había la escritura. Entonces lo oral se cambió a lo escrito. Y Moisés escribió la Biblia, el Espíritu Santo vino sobre de él y le reveló todas las cosas. Y él, teniendo el conocimiento, el estudio y además tenía la escritura, escribió todos los acontecimientos en un idioma llamado en la antigüedad paleohebreo, que es el antiguo hebreo, que estaba formado a través de figuras, de animalitos, de casitas. Por eso vemos en la cultura egipcia que todo el idioma egipcio son figuras. Así era el paleohebreo, el antiguo hebreo. Y así se escribió la Biblia.
Y así Dios puso en orden todas las cosas. Por eso la gente no entiende la Biblia, porque no tiene este conocimiento. Porque no es hijo de Dios. Porque para entender la Biblia se necesita ser hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda la verdad. Todo lo que le estoy hablando es obra del Espíritu Santo que lo está trayendo a mi mente, a mi corazón, para que yo se lo diga. Si yo fuera el papas fritas, pero no lo soy. Es Dios que está usando este vaso que soy yo, con el propósito de traer el conocimiento a su corazón, la semilla de la palabra que veíamos en la parábola del sembrador, para que haya fruto en su vida, para que usted entienda, para que el maligno no le arrebate lo sembrado, para que usted entienda las cosas. Así que ese es el problema que existe, que mucha gente no es hijo de Dios. Todos somos su creación, pero no todos somos sus hijos. Los perritos también son creación de Dios, pero no por eso son hijos. Entonces, de lo que habla esta parábola, principalmente trae muchas enseñanzas, nos descubre cosas espirituales, pero principalmente nos habla de los hijos de Dios y los hijos del malo. De dos familias que existen en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del maligno, los hijos del diablo. Y hoy vamos a descubrir esas características. Hoy vamos a ver cuál es el fin de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hoy vamos a establecer cómo se sucedieron todas las cosas. ¿Por qué existe el mal? Porque esa es una de las preguntas de la gente. Y como siempre le digo a la gente, no es que la Biblia no tenga respuestas. Lo que pasa es que ellos no las quieren creer. Ese es el problema. Porque las evidencias están aquí latentes, pero la gente simplemente no quiere creer. Quiere creer en la ciencia, pero es absurdo que en este tiempo, habiendo ciencia, todavía crean que pueden estar dos hombres juntos o dos mujeres juntas, cuando la misma ciencia dice que eso es antinatural. Entonces, si no le creen a la ciencia, ¿a qué le van a creer? ¿Ven cómo Dios enloqueció todas las cosas? Entonces la gente está creyendo la mentira. El problema, como decíamos la semana antepasada, está en la mente de la gente, porque se han dejado sembrar basura, conocimiento de hombres, y no han querido recibir el testimonio de Dios, porque la palabra de Dios es el testimonio de Dios. Porque Dios se hace visible a través de la creación. Cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios, mira la creación. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 1 que lo que de Él se conoce, Él se los dio a conocer. Su eterna deidad, su eterno poder se hacen visibles a través de la creación, por las cosas hechas. Y entonces dice Romanos, y por no haber considerado a Dios, por no haberle creído lo que Él dijo, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, lastimando su cuerpo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, por su lascivia. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la Biblia tiene respuesta a todas las cosas? Lo que pasa es que la gente no la quiere creer. Y esa va a ser su condenación. Una condenación eterna que hoy vamos a visualizar. Así es que, amados hermanos, nos vamos a enfocar no en las palabras de la parábola, porque recuerden que cuando Jesús les habló a la gente en parábola, era para que ellos teniendo oídos no oyeran, teniendo ojos no vieran, y ellos no se convirtieran y Él los sanara. Nos vamos a basar en la interpretación que Dios dio de esta parábola. Porque la Biblia por regla hermenéutica se interpreta sola. Y dice la primera carta de los Corintios en el capítulo 4 que tú no debes de pensar más allá de lo que dice la Biblia. Y si tú quieres interpretar la Biblia, tienes que ir a la Biblia.
No tienes que estar yo creo que, yo pienso que, como mucha gente hace sus conjeturas personales. No, la Biblia se enseña sola. Así que vamos a la interpretación. ¿A qué se refirió Jesús? Porque como somos hijos del reino, a nosotros nos es dado conocer los misterios de Dios. Es por eso que la gente ignora tantas cosas, porque a ellos no les es dado el misterio de las cosas de Dios, solamente a los hijos, porque ellos son herederos y coherederos en Cristo. Ellos están en el testamento por cuanto son hijos de Dios, porque este libro fue escrito para los hijos de Dios. Y el mensaje que trae para los que no son hijos de Dios es: arrepiéntanse. Así que en el versículo 36 viene la interpretación de este pasaje. Y dice Jesús: entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: vean, hermanos, cómo cuando nosotros tenemos necesidad de conocer algo, Dios nos lo revela, porque Él conoce nuestro corazón y nuestra necesidad. Pero si tú nunca inquieres delante de Dios, nunca le preguntas: Señor, ¿por qué esto? Tú estás leyendo la Escritura y nunca le preguntas: Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo quisiera entender esto. Si tú no haces esa pregunta, tú solamente estás leyendo por leer. Pero cuando tú haces pregunta, el maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo, te guía a toda la verdad, te enseña todas las cosas, cosas ocultas, cosas misteriosas que tú nunca habías visto ni habías entendido. Entonces, en esa necesidad, ellos le preguntan: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces aquí vemos estas cosas importantes. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Inmediatamente que nosotros leemos, hermanos, y le preguntamos a Dios que nos empiece a mostrar las cosas, nosotros empezamos a ver, amados hermanos, aspectos importantes de aquí. Saben que en la antigüedad hubo un filósofo y teólogo muy conocido que se llamó se llamó Agustín de Hipona. Él llamó a este pasaje en una frase en latín corpus permixtum. Corpus permixtum, es decir, cuerpo mezclado. Hablando precisamente que en el mundo hay una mezcla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo están aquí. Voltea a ver al que está a tu lado, dile: no vayas a ser tú. Están en la calle, están en tu trabajo, están en todo el mundo esparcidos. Hay una mezcla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay un corpus permixtum, como dijo San Agustín. Los aspectos que empezamos a discernir, hermanos, número uno es, primero, que nosotros vemos que esta parábola solamente es referida en el Evangelio de Mateo. En ningún otro evangelio está esta parábola. Número dos, aquí la semilla no es la palabra de Dios, como en la semilla del sembrador. Aquí la semilla son los hijos del reino. Jesús también nos enseña sobre la mala semilla, que son los hijos del diablo.
Esta mala semilla nosotros discernimos que son los no convertidos, que están entre la comunidad del pacto de Dios, o sea, sus hijos, los hijos del reino. Vemos también dos familias, la del reino de Dios y la del malo. Es decir, nadie aquí en este mundo está huérfano. O tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Y hoy es posible que tú descubras de qué lado estás. ¿A qué familia perteneces? Sabemos que en este mundo y en las congregaciones hay tres grupos de personas. Primero, los incrédulos que no están y nunca han ido a una iglesia, que están en el mundo, son gente incrédula, no creen en Jesucristo, no creen en el Hijo de Dios, no creen en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, son incrédulos. Pero también están los Felipes, ¿verdad? Los que están dentro, pero que todavía no han creído. Realmente no han creído, aunque están ahí. Por eso Jesús dijo: Felipe, Felipe, no seas un incrédulo, sé un crédulo. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no sabéis que yo soy el Padre y el Padre es en mí y yo en Él. O sea que Jesucristo estaba declarando que Él era Dios. Tremenda declaración. Entonces, ¿cómo dicen las sectas que le creen a Jesucristo cuando ellos no creen que Jesucristo es Dios, cuando Él mismo dijo que Él era Dios? Entonces no es lo mismo creer en Jesucristo que creerle a Jesucristo. Porque hay mucha gente que dice que cree. Salga a la calle y dígale: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Le cree a Dios? Ah, esa es otra cosa. Porque ahí implican otras cosas. Ahí implica que la fe tenga efecto. Porque Él nos ha dado vida eterna. ¿Crees eso? Entonces, ¿cómo dices que la salvación se pierde si la promesa de Dios es que tienes vida eterna? ¿Ya ve cómo no toda la gente le cree a Cristo? Y eso es grave, porque entonces esa gente no ha creído en Jesucristo. Va directita al infierno, aunque cante, aunque alabe, aunque brinque. Si no cree que la salvación que Dios le ha otorgado por gracia, por su misericordia, le otorga la vida eterna, entonces no es salvo. Va directo al infierno. Y todos sus líderes espirituales también. Así es de grave el asunto, hermano. Eso es de vida o muerte. Pero también están los creyentes verdaderos, ¿verdad? Lógicamente, los hijos de Dios, aquellos que realmente sí han creído en Jesucristo, que han creído sus palabras y que no están dudando de lo que Él dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy su escudo, su fortaleza. Su pronto auxilio en la tribulación no es la comadre ni el vecino, es Dios. Entonces vamos a analizar, hermanos, la parábola desde la perspectiva de la interpretación, porque eso es lo que nos compete. A nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. ¿No le da gozo eso? Cosas que la gente no sabe. No entiende porque no es de Dios. Hoy lo vamos a ver. En el versículo 36 y 37 dice la Escritura: entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa y se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así entonces, aquí nos enseña que el Hijo del Hombre sembró buena semilla. Esta frase, Hijo de Hombre, es un mote que se le daba al Mesías, al ungido, al Cristo, a Dios encarnado. Así lo decía la profecía. Entonces está hablando de Jesucristo.
Él sembró la buena semilla. ¿Dónde nosotros vemos esto, pastor? Acompáñame al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el origen, ¿verdad? Siempre hay que, cuando nosotros queremos ver el origen de las cosas, busquen en Génesis, hermano. Ahí está el origen de todas las cosas. O sea, todo lo demás que está más adelante tiene un trasfondo en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 4 y 8. 4 al 8. Fíjese lo que dice la Escritura. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. ¿Ya ve? ¿Por qué la gente no cree que Dios creó las cosas? Porque no es de Dios. Porque si fuera de Dios, creería esto, que Dios creó todas las cosas. Después dice, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Cuando Jehová Dios. Muchas veces hemos hablado al respecto de esto, hermanos, teológicamente. La palabra Jehová es la transliteración de la palabra hebrea Joshua o Josué, de Josué, que significa Salvador. Llamará su nombre Joshua, porque él salvará. Y dice después Isaías, y yo que hablo, estaré con vosotros presente, yo mismo salvaré, así dice Jehová. Y cuando Jesús dice que la Biblia da testimonio de Él, quiere decir entonces que del único que se habla en este libro es de Jesucristo. Así que ¿quién es Jehová? Jehová es Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos ningún problema, hermano, en decirle a Dios Jehová. Entonces cuando alguien nos dice testigos de Jehová, decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Piensan que nos ofenden cuando nos están dando gloria, hermanos. Somos testigos de Jesucristo, claro que lo somos. Somos testigos de Jehová, pero no somos como la secta que ha negado a Cristo y que ha negado su divinidad, que ha negado el castigo, que ha negado al diablo, que ha negado el fuego eterno y que han transgredido las Escrituras. No somos de ese tipo, de esa secta. Somos de los principios. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. No había hombre, no había tampoco nada en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hoy sabemos por la química que todos los elementos que tiene la tierra, lo tiene el ser humano. Así que la Biblia nuevamente, científicamente, nos hace ver que lo que Dios dijo es verdad. Los elementos de la tierra los tenemos los seres humanos. Cuando te dicen, te hacen falta vitaminas, y entonces te hacen un estudio de sangre y ahí viene hierro, potasio, sodio, manganeso, magnesio, y todos esos elementos son exactamente los mismos que están en la tierra. ¿Ven cómo la Biblia hablaba ciencia mucho antes de que el hombre siquiera la entendiera? Pero la gente no quiere creer esto. Formó al hombre de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Sopló aliento de vida. Hebreo, Roaja Kodesh. Es decir, le dio de su espíritu. Porque tú y yo estamos vivos por el Espíritu de Dios. Por eso les decía hace 2 semanas que los científicos judíos descubrieron que el nombre de Dios es muy similar, su pronunciación, a la respiración de un ser humano. Cada que respiramos, pronunciamos el nombre de Dios. Porque el aliento de vida está dentro de nosotros. Y fue el hombre un ser viviente. Lean el 8. Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y lo puso ahí al hombre que había formado. Entonces, ¿quién plantó?
Dice el Nuevo Testamento que quien plantó, Jesucristo, revela que fue Él el que plantó. Entonces, ¿quién es Jehová Dios? Jesucristo. Jesucristo plantó al hombre. Porque esta parábola hace énfasis en la plantación de los hijos del reino en la tierra. ¿Y quiénes fueron los primeros, hermanos, que fueron plantados en la tierra? Adán y Eva. Y dice, hermanos, si quiere acompañarme al libro de a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, la Biblia nos revela qué había en esos seres primeros creados. Y dice Efesios 4:23, vea lo que había en esos seres creados. Dice en el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. O sea, ¿cómo habían sido formados estos hombres que Dios plantó, Adán y Eva? Que ellos tenían una mente renovada, pero que además este hombre fue creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Eso era lo que caracterizaba el carácter de estos seres creados. Por eso cuando viene Cristo y nos hace nuevas criaturas, Él desea de nuevo que esto se vuelva a crear en nosotros, que renovemos nuestra mente y que seamos entonces creados en la justicia, la santidad de la verdad. Porque la santidad se produce conociendo la verdad de Dios, que es su palabra. Ve cómo vamos hilando, hermano, todas las cosas. Así es la Biblia, es como un rompecabezas. Tenemos que ir armando todo el conocimiento para que sea entendido por todos nosotros. Así fue creado el hombre. También dice que el campo es el mundo. Entonces, aquí no está hablando de lo que la parábola anterior estaba enseñando el Señor Jesús, aunque es una similitud, ¿verdad?, en el ejemplo. Es decir, Él está hablando del dominio que Él tenía mundialmente. Él, al ser el creador y haber creado todas las cosas, Él tenía dominio sobre todas las cosas. Entonces siembra al hombre y después en el libro de Génesis le da autoridad al hombre sobre todas las cosas creadas. Eso responde a la pregunta, ¿de dónde estaba Dios cuando pasan las cosas? Cuando te digan eso, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Dile, Dios estaba en su trono. Y todas las cosas están pasando porque son responsabilidad del ser humano. El ser humano es el que ha destruido la creación y la destruyó y la empezó a destruir cuando permitió el pecado en su vida. Cuando aceptó la propuesta de Satanás, la serpiente, fue traducido la serpiente. La palabra hebrea es Hashem, que significa el resplandeciente. Por eso llamó la atención de Adán y Eva, porque él era un ser resplandeciente. Y dice la parábola que nosotros resplandeceremos como el sol. Quiere decir que en un principio los primeros creados no eran hechos de carne, tenían una naturaleza como la de Jesús cuando resucitó, glorificada. Ellos resplandecían. Por eso ellos no se identificaban con los demás animales, porque los demás animales no resplandecían. Cuando Satanás se les apareció como ángel de luz, fueron atraídos sus ojos por ese ser resplandeciente porque se parecía a ellos, pero realmente detrás de ellos estaba Satanás, el engañador, y que al final los engañó y los hizo violar su naturaleza. Porque ellos no tenían la atracción de hacer el mal. Ellos incluso andaban desnudos y no se avergonzaban. Había inocencia en su corazón, pero por el engaño fueron abiertos sus ojos. ¿A qué? A la maldad, a la lascivia. Entonces se avergonzaron, entonces se buscaron cómo taparse. Porque eso es lo que causa el pecado en la gente. La gente se esconde de Dios y no haya cómo tapar el pecado.
Porque el problema no es el pecado, ya se solucionó en la cruz. El problema es que la gente no lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque cuando es descubierto, Adán, Adán, ¿dónde estás? Patita, se esconde. ¿Quién fue de chismoso? ¿Quién dijo? Se trata de tapar. En vez de que diga, chin, Dios mío, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, y se postre, llore amargamente y se arrepienta. No. ¿Quién fue el chismoso? ¿Quién dijo? ¿Por qué dijo? ¿Quién dijo? Se tratan de tapar cuando deben de tomar una actitud de arrepentimiento, de saber que han ofendido a Dios, que han escupido su rostro, que han pisado la sangre preciosa del pacto, que han mordido la mano que los ha alimentado todos los días de su vida. No, no hacen eso. Se indignan. ¿Tú quién eres para juzgarme? Soy un hijo de Dios. Y solo los hijos de Dios tenemos la capacidad de juzgar a otros, y vamos a juzgar hasta los pecadores. Cuando venga el juicio, nosotros juzgaremos a los pecadores. Así que no me vengas con esas cosas. Tú no eres nadie para juzgarme. Yo soy hijo de Dios, te puedo juzgar. Porque puedo juzgar con justo juicio. Eso dice la Biblia. Porque no te estoy juzgando por mis palabras, ni por mis principios, ni por mis conocimientos, sino por el conocimiento de Dios. Lo que Dios dice, no lo que yo digo. Lo que Dios dice. Ah, pero ese pasaje no lo leyeron. No, si son buenos transgresores de la Escritura. Son sectarios, se justifican a sí mismos. ¿Acaso la Biblia no nos enseña que los maduros debemos de reconciliar a la gente? ¿Acaso no la Biblia enseña a través del apóstol Pablo que cuando alguien está ofendiendo, está haciendo malo, tenemos que llamar a dos personas y que conste toda palabra delante de él? Y si no hace caso y persiste en su pecado, entonces lo digamos en la iglesia. ¿Acaso no Pablo dijo, saquen a ese perverso de la iglesia? ¿Acaso no dijo, entréguenlos a Satanás? A esos pasajes no los lee la gente. Por eso es que tenemos la capacidad de juzgar con justo juicio, porque conocemos toda la Escritura, no una parte, toda. Y la sabemos equilibrar. Y sabemos tomar las cosas y equilibrarlas para que todo quede donde debe de quedar. Pero la gente se indigna. Si yo no te estoy juzgando, te está juzgando la palabra de Dios. Porque Dios dice esto. No lo digo yo. Si yo lo dijera, entonces son mis palabras, es mi juicio. Pero como yo no lo digo y lo dice la Biblia, entonces es Dios quien te está juzgando. ¿Y sabes por qué te está lastimando? Porque la palabra de Dios es espada de dos filos, penetra hasta discernir lo profundo de tu corazón, y tu corazón está endurecido. Por eso respondes así. Porque si tu corazón estuviera blando, estuviera sensible a las cosas de Dios, entonces tú te arrepentirías en ese momento. Le pedirías perdón a Dios. Te arrepentirías. Y entonces se cubrirían la multitud de tus pecados. Ya veo, hermanos, cómo la gente es sectaria. Por eso yo oro siempre a Dios que Dios quite el sectarismo en la iglesia. La gente que se justifica a sí misma son sectarios. Porque no usan toda la palabra, usan parte de la palabra. Y quien usó la parte de la palabra se llamó diablo y Satanás. Porque él dijo, escrito está, a sus ángeles enviará para que no tropiece en piedra. No dijo nada más eso Dios. Había dicho cosas antes de eso y después de eso. Por eso Jesús le dijo, aparta de mí, Satanás. Porque la mentira, hermano, es mitad verdad y mitad mentira. Esa es la mentira. Porque la verdad es la verdad y es todo un complemento. La verdad es objetiva, no subjetiva. La verdad no es una consideración humana, es una palabra de Dios. ¿Ya ve la diferencia? Entonces, la mala semilla son los hijos del malo.
Dile que está a tu lado, ya te descalabraron. También este pasaje nos enseña acerca de la buena semilla, que son los hijos del reino. Y vemos que no todos entonces son hijos de Dios. Hay hijos del reino. Y vemos que entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, nosotros podemos discernir algo muy importante esta mañana. En el libro de los Orígenes, que es Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, ya conocen 3.15, Génesis 3.15, ya conocen todos el antecedente. Adán y Eva pecaron. Adán le echó la culpa a Eva, Eva se le echó a la serpiente, y la serpiente se le echó a Dios. Como siempre pasa. Como pasa cuando pecas, buscas quién es el culpable. O sea, no buscas arrepentirte, buscas el culpable. Le echas la culpa a alguien. El diablo. ¿Cuál? Tú, hazte responsable de tus actos. Por eso el mundo está como está, porque el hombre no se hace responsable de sus actos y le echa la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios en esta guerra? ¿Dónde estaba Dios con los huérfanos? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Dónde está Dios? Dios le dio la potestad y la autoridad de todo sobre la tierra al ser humano. El ser humano es responsable de todo lo que pasa en la tierra. Las guerras, los odios, todo es obra del ser humano por su pecado. La enfermedad del ser humano, el cáncer, es el pecado. El hombre está como está por su pecado. Y en Génesis 3.15 vemos algo característico entre las dos partes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí en este pasaje teológicamente se le llama el protoevangelio, o la primera señalización del evangelio, o la primera promesa del evangelio. Génesis 3.15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Dios le está hablando a la serpiente y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces vemos dos cosas particulares. Que Satanás está muy enojado con las mujeres. Pondré enemistad entre ti y la mujer. El peor enemigo de la mujer no es el esposo, es el diablo. No es la suegra, es el diablo. Hay una enemistad, mujer, directa, declarada por Dios entre ti y la serpiente. La serpiente te quiere devorar. La serpiente te quiere engañar. La serpiente hoy está engañando a muchas mujeres. No te debes de dejar vencer, no te debes de dejar engañar. Usa la palabra de Dios para vencer a la serpiente. Y después dice: entre tu simiente, porque de la simiente de la mujer vendría la promesa del Salvador, de los hijos de Dios. Pero de la serpiente habría una simiente, es decir, también el diablo tiene hijos. Hay algunos que les llaman los reptilianos, las sectas secretas. ¿Por qué les dirán reptilianos? Pues cualquier casualidad, hermanos, no es mera coincidencia. Porque la serpiente es un reptil. Y lógico que el diablo a sus hijos los va a tener en opulencia, con todo el dinero del mundo, con todo el goce. Por eso, amados hermanos, la prosperidad económica puede ser tu mayor bendición o tu mayor maldición. Si no estás en Cristo, va a ser tu mayor maldición, porque nunca te vas a acercar a Él. Por eso un rico es muy improbable que venga al reino de Dios. Como tiene todo, como no le hace falta nada. Pero el reino de Dios es de los pobres. Así que tenemos esperanza, porque venimos generalmente de familias
que no somos pudientes ni económicamente vastos. Así que tenemos gran oportunidad de entrar al reino de Dios. Porque si tuviéramos todo, hermanos, mire, la gente cuando tiene todo ni se acuerda de Dios. Pero basta que le falte algo y lo primero que dice, ¡ay, Dios mío! ¡Jesús! Ahí te acordaste cuando te dio el coronavirus. ¡Dios! Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando te ibas a Acapulco, andabas en Cancún, andabas en el cotorreo, fiesta, baile y diversión, ni te acordabas de Dios. Hasta que se enfermó el hijo, hasta que te despidieron del trabajo. Ahora sí, Dios, voy a la iglesia, ya no te necesito. Tú no eres indispensable. Si tú no haces la obra, yo pongo a otro. Esa es la soberanía de Dios. La gente no entiende. Dios no necesita al hombre, el hombre necesita a Dios. Ay, Señor, cuando tú me des, yo te doy. Guárdate tus miserias. Cuando tú amas a Dios, no solo le das eso, le das todo. Dios no está viendo las cantidades, hermanos. Dios está viendo el corazón. Por eso, hermanos, a veces escucho pastores que están predicando en la televisión y dicen cosas muy bonitas en apariencia, pero son antibíblicas. Porque no entienden, hermanos, la diferencia que había en la antigüedad y la que hay hoy. Hoy la bendición está por lo que tú haces. Antes la bendición estaba por lo que Dios hacía. Solamente que si tú no hacías lo que Él había dicho, entonces tú tenías una maldición famosa de Malaquías capítulo 3. Pero ahora la bendición no depende de Dios, depende de lo que tú haces. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Así que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hasta cuando le vas a echar, tienes que sonreír. Gloria a Dios. Bendito. No. Tan de pichicatos. A ver lo que les sobró, las limosnas de su vida. Las limosnas, mira, se dan allá en la otra avenida. Aquí se adora al rey. Es diferente. Pero eso solamente lo saben los hijos. No los hijos del diablo. Los hijos del diablo son miserables, pichicatos, nietos de los de Monterrey. Los de México sabemos lo que es eso. Así que, amados hermanos, hay una simiente de Dios y una simiente del diablo. Y hay enemistad. Por eso usted va a ver siempre, cuando usted va a estar distinguiendo a los hijos del diablo, siempre están en contra de los hijos de Dios. Están hablando en contra de ellos, los están injuriando, los están atacando y si es posible los golpean, los agreden, los matan. Porque eso hizo Caín. Y ahorita lo vamos a ver. Así que en Génesis vemos la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente y la enemistad que hay entre ellos. En Génesis 4, versículo del 3 al 8. Génesis 4, del 3 al 8 dice, pasado un tiempo, vean hermanos, porque la Biblia nos da la primera enemistad entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Pasando un tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no seríais enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. O sea, tú tomarás dominio en el pecado. ¿Por qué la gente se enoja cuando lo descubren? ¡Ay, hijos de Caín! Porque si hicieran lo bueno, no se enojarían. Pero como están haciendo lo malo, se enojan los Caincitos. Aquí lo dice. ¿Por qué se agradó? Hay toda una explicación teológica, no es el tema de hoy, hermanos. Pero es lógico saber que Adán y Eva habían pecado. Después Dios hizo un sacrificio, derramó la sangre de un ser inocente y los cubrió. Eso nos habla de lo que Cristo hace en nuestra vida. Cubrió el pecado de ellos. Bueno, Cristo lo quita, pero es una semejanza de lo que iba a pasar con su pueblo de Israel cuando ellos iban a sacrificar un animal y les iba a ser cubierto su pecado. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Yo me hice de pregunta, ¿Adán y Eva fueron salvos? Ya después no se habla de ningún pecado de ellos, pero tampoco quiere decir que no hayan pecado, porque su naturaleza ya había sido cambiada. La orientación a hacer el mal estaba en ellos. Seguramente se volvieron a equivocar, pero tenían el jabón, tenían el principio por el cual ellos podían limpiarse. Por lo que cuando vemos a Caín y Abel llevando a cabo en algún tiempo, en algún momento, no sabemos cuándo ni cómo, no lo dice la Biblia, solo dice que en un tiempo fueron a presentar una ofrenda. Entonces quiere decir que Abel sí tenía el principio para el perdón de sus pecados, porque la ofrenda era una ofrenda expiatoria. Ese es el primer simbolismo de la ofrenda, que es expiatoria. Entonces Abel quería lavar sus pecados, entonces él sacrificó lo mejor, pero Caín llevó lo mejor del fruto. ¿Por qué no lo mejor del fruto que él había producido? Porque podemos decir, bueno, pues es que él era agricultor. Sí, pero ¿por qué no llevó lo mejor del fruto y le dijo a Abel: oye Abel, te doy esto, dame un borrego bueno, ¿no? Porque voy a ofrecer sacrificio a Dios. No hizo eso. Él quiso hacerlo a su manera. Y ahí vemos entonces, hermanos, a lo que es la verdad de Dios y la mentira del diablo. Ahí es donde surgen las religiones, porque la religión es el esfuerzo del hombre a su manera para acercarse a Dios, para expiar sus pecados a través de las obras. Porque al ser agricultor y haber trabajado, entonces eso habla de obras. Pero Abel no había trabajado, él había criado. Él no había hecho obras, porque Dios había creado a los animales. Él solamente tomó de lo de Dios y sacrificó. Por eso agradó a Dios, porque él estaba haciendo una ofrenda correcta a los ojos de Dios para expiar sus pecados. Y Caín no. Él lo estaba haciendo a su forma, a su manera, aun cuando Adán y Eva le habían enseñado cómo se hacían las cosas. Y así son las religiones. Siempre están buscando venir a Dios a su manera. Pero la Biblia dice clara en la carta a los Romanos: no hay un justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos están desviados. Todos. Sepulcro abierto es su garganta. No hay justo ni aún uno. Entonces la religión siempre busca su manera de hacer las cosas. Por eso era necesario que Dios se manifestara al ser humano, porque de otra manera el ser humano nunca hubiera conocido a Dios. Es Dios quien nos está buscando. No eres tú que lo estás buscando. Estás equivocado. Dios te está buscando. Esta mañana Él te está buscando.
Él está tratando de hablar a tu mente y a tu corazón a través de su palabra y del tema que hoy está siendo expuesto. Jesucristo vino a buscar y a salvar. Entonces Él vino a buscarnos. Nosotros estábamos perdidos. La gente no sabe ni qué creer. Le cree a la bruja, al hechicero, al santero, pero no le cree a Dios. Están perdidos en el universo. Creen supuestamente en la ciencia. Creen supuestamente, porque ahora ni a la ciencia le creen. Es Dios quien nos está buscando. Dile al que está a tu lado, Dios te está buscando. Dile, escúchalo hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que se enojó, cayó su semblante porque fue descubierto, porque así pasa cuando la gente descubierta en su pecado. Se enoja, no, se ponen como tlacuaches. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Por qué me juzgas? Entonces Jesús le dice, oye, pues si bien hicieras, ¿por qué te enojas? Entonces el pecado está a la puerta, ¿eh? Tienes el dominio en el pecado, o sea, estás ya dentro. Te estás embarrando, te estás enlodando, te estás comiendo tu propio vómito. Tremendas palabras, hermano. Entonces dice el Señor, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? El versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Sí, porque un hijo del diablo siempre va a ir en contra de los hijos de Dios y con engaños los va a tratar de perjudicar. Salgamos al campo. Así cuando tú escuchas a tus amigos, vamos a echarnos una no es ninguna, dos la mitad de una. ¿A poco te pegan? ¿Qué? ¿Te regaña tu esposa? Ya, te lo prohíbe tu pastor. ¿No está permitido en la religión? Así es el diablo. Con engaños se lleva a la gente. No sea religioso. Dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se levantó contra Abel y lo mató. Y la pregunta lógica es, ¿y por qué causa lo mató? Pues vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 12. Primera de Juan 3, 12. ¿Por qué causa lo mató? Miren, dice, no como Caín, que era del maligno. Ya ven cómo era de la simiente del maligno. Eso no quiere decir, hermano, esa falsa enseñanza y doctrina que dice que la serpiente se metió con Eva. Y no vea esos de YouTube, hermano, esas tonterías. La Biblia se explica sola, habla de una simiente, de una semilla. ¿Qué es lo que se sembró en el hombre? El pecado. Entonces, lo primero que, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. ¿Qué sembró el hombre? Pecado. ¿Qué produzco? ¿Qué produzo? ¿Qué produzco? Perdón. ¿Qué produzo? Perdón. ¿Qué produce? Ya, yo también me equivoco, hermano. ¿Qué produce? Pues el pecado. El primer hijo nació en pecado. Sufrió las consecuencias hereditarias de sus padres de pecado. El segundo hijo nació en justicia. ¿Por qué? Porque Dios le ayudó otra vez a concebir a Eva, por eso se llama Abel. Es hijo de Dios, Abel. Entonces no escuche esas doctrinas tontas, hermano. Yo no sé cómo la Biblia se explica sola. Caín era del maligno, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Lógico, hermano. ¿Por qué se conoce a la gente? Por su fruto. ¿Cuál fue el fruto de Caín? El asesinato. ¿Por qué? Por el pecado.
Y dice la Escritura, ¿y por qué causa lo mató? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Un justo nunca va a hacer cosas malas. Y un malo siempre va a hacer cosas malas. Y no puede haber tibiezas, medio malo y medio bueno, no. Si tú eres medio malo y medio bueno, entonces tú eres malo. Si tú eres bueno y se acabó. Un árbol de higos no puede dar perones, manzanas. Eso es lo que naturalmente se sabe, hermanos. Entonces la gente vive en un engaño. El diablo los está engañando. Entonces aquí vemos el primer antecedente del resultado de esa semilla que Dios sembró en bendición, pero que por causa del pecado todo se transgredió. Entonces la pregunta es, ¿cómo distinguimos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Muchísimos pasajes en la Escritura, hermanos, gracias a Dios. Quiero tomar la primera carta de Juan, porque ahí explica todo eso de una forma impresionante. ¿Cómo nosotros distinguimos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Vayamos, hermanos, al capítulo 2, versículo 15 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Lea conmigo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la gente que ama al mundo, las cosas del mundo, chupe, fiesta, mujeres y diversión, ese no es de Dios, es del mundo. Así que si tú andas en esas cuestiones, pues ya sabes de dónde eres. Ahora vamos a ver, hermanos, el versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el Dios encarnado. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿quién no es de Dios, hermanos? El que niega a Jesucristo. El tal es un anticristo. Entonces la gente cree en Santa Catarina, en San Godofredo, cree en los apóstoles, pero no cree en Jesucristo. Ese es un anticristo. Porque no ha creído en el Padre y en el Hijo. Ahí no dice que tú debes de creer en Santa Catarina, Santa Godofreda, no, ni San Jerónimo, nada. Dice en el Padre y en el Hijo. Entonces, tú no eres de Dios. Por eso no eres de Dios. Dice también, hermanos, el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Se llama pecado. Ahí lo dice claramente. El que practica, ¿qué? El pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Cuando tú continuamente estás haciendo un pecado, tú estás practicando el pecado, entonces tú no eres de Dios, tú eres del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, la fuente del pecado fue el diablo y Satanás. Dios creó a Luzbel, a la luz bella. Dios creó al querubín protector, al cual le había dado ordenanza de proteger a su pueblo. Hermoso, vestido de cornalina, de cresólito, de carbunclo. La hermosura de sus tamboriles cuando él caminaba, alabanza a Dios. Pero un día se halló maldad, es decir, de él se produjo la fuente de la maldad. Dios no creó al diablo, el diablo se produjo solito por su maldad. Entonces él, no queriéndose ir solo, empezó a contaminar a la mayor creación del Dios, que era el ser humano.
y le sembró la maldad. Lo engañó y lo llevó al pecado. Y entonces nació la simiente de Dios y la simiente del diablo a través de Caín, y toda su descendencia se esparció por toda la tierra, y la descendencia de Dios a través de Eva, de donde viene David, donde viene todo ese orden genealógico de los hijos de Dios hasta Jesús. Y ahora todos aquellos que creemos en Él somos hechos hijos de Dios, según el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 16. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal, eusousia en griego, que significa el ser hechos hijos de Dios. Es decir, se levanta un acta en el cielo de que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque lo hemos recibido, porque hemos creído en Él. Entonces, amados hermanos, estos son los hijos del diablo. En el capítulo 4, versículo de 3 al 5 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Así que los que no son hijos de Dios hablan las cosas del mundo. No, mira que, ¿y qué crees, comadre? Me compré un coche y, vieras qué coche. Y me fui a Cancún, y fui a Acapulco, ¿ves? Y empiezan, son cosas del mundo. Hablan de dinero, de prosperidad económica, hablan de cosas materiales. Son del mundo, hablan de las cosas del mundo. Ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios, por eso el mundo no nos oye. Eso es lo que está diciendo Juan, hermanos. Dice el versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahí hay otra característica: la gente que no es de Dios no ama, dice que ama, pero ¿cómo va a amar si no conoce a Dios? ¿Cómo el esposo le dice a la esposa que la ama cuando él no tiene una relación con Dios, cuando él no está pegado a la fuente que es Dios, que es la fuente del amor? Porque nosotros, miren hermanos, nosotros le damos amor a Dios, y Dios nos regresa amor para que nosotros podamos amar a los demás. Entonces, como un joven, una jovencita le dice a alguien: yo te amo, cuando ni siquiera viene a la iglesia, cuando no sabe de Dios, no conoce a Dios? Jovencita, no te dejes engañar. Ese hombre no te ama, te desea. ¿Ya ven, hermanos, cómo los principios de Dios nos hacen ver quién es la gente? Versículo 18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué le temes? Entonces el perfecto amor no está en ti. ¿Quién es el perfecto amor? Cristo. Entonces Cristo no está en ti. Tú no debes de temer. Un hijo de Dios no debe de temer, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Ya ven la diferencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo? Los hijos del diablo le temen a todo, hasta porque pasa la cucaracha. Písala, aunque truene y se oye feo. Versículo 20 del capítulo 4 de Primera de Juan. Si alguno dice, qué fácil decir, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lógico. ¿Cómo es que la gente dice que ama
Cuando dice que ama, cuando realmente no es así, hermanos. Ama a su hermano que a quien ha visto lo debe de amar. ¿Por qué? Porque el amor expresado al prójimo es porque ha recibido de Dios. Lo acabo de decir, que nosotros amamos a Dios. Ahora, ¿qué es amar a Dios? La Biblia dice que Jesucristo dijo: el que me ama, mis mandamientos guardará. Jesús no está pidiendo un amor sentimental. Él está hablando de un amor de hecho y en verdad, siguiendo sus mandamientos. Por eso dice: el que me ama, mis mandamientos guardará. Si tú quieres ver a alguien que ama a Dios, lo ves porque sigue los mandamientos de Dios. Entonces, al seguir los mandamientos, le demuestra su amor a Dios. Dios le da amor y él ama a los demás. Entonces, ¿cómo puede decir que ama a su hermano cuando no le está mostrando el amor? Y a su hermano lo ha visto, y a Dios ni siquiera lo ha visto. Esa gente es una mentirosa. Por eso dice Santiago que el amor sin obras está muerto. Si tú ves a un hermano tener necesidad, oye, pero hay gente, hermano, que diario tiene necesidad, que se ponga a trabajar. Un cristiano no puede pasar 3 meses sin trabajo. Gente que lleva años. Ay, Dios proveerá. Pero así de huevón y huevona nunca, ¿eh? Si Él bendice lo que tú haces, no lo que no haces. Así que si tú no haces nada, tú estás en maldición. En el momento que tú te pongas a hacer, ese día Dios te va a bendecir. Aunque solamente vendas gelatinas, Dios te va a bendecir. Ah, pero la gente, Dios proveerá. Vete a trabajar. No, mamá, Dios proveerá. Paso mecha, hermano. Vean esos sectarios en la iglesia. Incrédulos. Porque no le están creyendo a Dios que Dios, si uno sale a buscar el trabajo, Él nos va a bendecir. Pero ellos quieren bendición. Que aparezca el arco iris. Que corran al final del arco iris y encuentren la mina de oro. Están jugando el melate. Ay, un día me la voy a ganar. Ay, pastor, el día que me gane la lotería, yo le construyo su templo. Hermano, usted se va a Cancún. A mí no me venga con esas cosas. Si ahorita no puede dar dinero de 10 pesos, de 100 pesos, ¿usted cree que cuando tenga los millones de pesos, va a darle a Dios lo que es de Dios? No lo va a hacer. El que en lo poco no es fiel, tampoco es en lo mucho. Por eso Dios al que en lo poco es fiel, lo pone en lo mucho. Pero la gente quiere mucho cuando da poco. Imposible. Imposible, hermanos. Y no le estoy pidiendo dinero. Dios no necesita de eso. Necesita de que usted entienda los principios y los ponga a actuar para que Dios entonces traiga bendición a su vida. Fíjese lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Dios encarnado, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, sigue sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces no me vengas a decir que amas a Dios cuando tú eres un demonio bien dado allá afuera. Eres la bruja del 76. No me vengas a decir que amas a Dios. Guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son, pastor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. A tu prójimo como a ti mismo. No robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su asno, ni su yegua, ni nada de sus pertenencias.
Entonces, hermanos, la gente habla por hablar porque no conoce los principios. La Biblia son principios. Entonces no cualquiera ama a Dios, ¿verdad? Ahí ya vemos claramente, no cualquiera ama a Dios. Pero fíjense lo que Jesús dijo al respecto de estas personas, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 39, Juan 8:39, dice la Escritura: respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son estas obras de Abraham? Abraham es el padre de la fe. Entonces Jesús les dijo: tendríais fe. Pero ahora intentas matarme. O sea, ¿cómo te dices hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de la fe, cuando tú eres un asesino, cuando quieres causar daño a la gente? Por eso quería matar a Jesús. Dice que os he hablado la verdad, porque no hay nada más que lastime a la gente que la verdad, la cual he oído de Dios. O sea, lo que estamos hablando no es de nosotros, es de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham no habló por sí mismo, habló por Dios. Lo que Dios le indicaba, él hizo lo que Dios le indicaba. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. O sea, le reviraron, hermanos, insultando a Jesús. Le estaban diciendo: ¿tú crees que nosotros creemos que el Espíritu Santo te engendró a ti, en María? No, tu madre era una prostituta. Eso le estaban diciendo, hermano. Nosotros no venimos de fornicación, así como Tuna Verde nada más le pasó decir. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios, dicen. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais. O sea, guardarías mis mandamientos. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué la gente no entiende la Biblia? Aquí está, hermanos. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Porque hay gente que escucha la palabra de Dios y se para como si le hubieran picado no sé dónde. Sale como si la persiguiera el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo, hermano? ¿Qué caracterizó al diablo? La rebeldía. La rebeldía, es gente rebelde. El pecado por el cual Satanás fue echado del cielo fue por su rebeldía, por su maldad engendrada en él. La gente rebelde. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos? Dice: él ha sido homicida desde el principio. Y su simiente también, ¿verdad? Ya vimos que Caín mató a Abel. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de todos los mentirosos. Los hijos de Dios hablamos la verdad, cueste lo que cueste, se ofenda quien se ofenda, se vaya o se quede quien se quede. Dios no necesita a la gente necesita de Dios. Y a veces duele, hermanos, duele cuando Dios te llama la atención, cuando te corrige, pero es porque es tu Padre, porque Él te ama, porque Él no quiere que tú te pierdas. ¿Por qué el pastor te corrige? Porque te ama. Él no quiere fastidiarte. Él lo menos que quiere que te vayas, quiere que entiendas, que crezcas, que madures, que des fruto de arrepentimiento y que muestres que eres un verdadero hijo de Dios. Porque 7 veces cae el justo, pero de las 7 se levanta. No se queda tirado, se levanta, camina, sigue.
Pero a mí que digo la verdad, dice Jesús, no me creéis. Ya ven cuál es el problema de la gente, hermano, que no quiere creer. El Mateo capítulo 7, ahí donde nosotros estamos analizando este libro, hermanos, en el capítulo 7, Jesús también dijo estas palabras. Del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede. Está en contra de su naturaleza. Ni el árbol malo dar frutos buenos, porque está en contra de su naturaleza. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aunque Jesús lo dijo a causa de los falsos profetas, es lógico pensar que aquellos que los siguen también son como ellos. Entonces pudieras estarte engañando, hermanos. Pero la pregunta que surge, ¿a qué fruto se refiere Jesús? Gálatas 5, 22 y 23, ya lo conocemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice Efesios 5, 9, que esto debe ser en amor, en justicia. Todo eso ya lo sabemos. ¿De qué está hablando? Del carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Ese es el carácter de Cristo. Eso es lo que se debe reproducir en nosotros si somos hijos de Dios. ¿Y por qué reproducimos ese carácter? Romanos 8:16. Cuando está hablando Pablo acerca de los hombres espirituales y los carnales, de los espirituales dice esto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mayor testimonio que tiene alguien que es hijo de Dios es el Espíritu Santo que está aquí dentro de nosotros, que nos dice: tú eres el Hijo amado, en ti Dios tiene toda tu complacencia. No porque seamos buenos, no porque no fallemos, por los méritos de Jesús. Porque Él no ve a cada uno de nosotros, Él ve a su Hijo en nosotros. Por eso dice el verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 18. Hermanos, qué preciosa es la Biblia, de verdad, me estacio así. Es hermoso comer, hermanos, la palabra. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados, fíjense, todos los que son guiados son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y dice después en Gálatas Pablo: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, no tenemos por qué hacer estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os he advertido, que yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No son hijos de Dios. Los que hacen esto no son hijos de Dios, ¿entiende? Pablo le está advirtiendo a la iglesia y le está diciendo: no se confundan. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos hace vivir una vida espiritual. Romanos 8. Y pone al lado a la gente que no tiene al Espíritu,
que anda en la carne, haciendo los deseos de la carne. No es que haya cristianos carnales y espirituales, no. Habla de los cristianos verdaderos y los cristianos falsos. Los verdaderos tienen al Espíritu, obran conforme al Espíritu. Los falsos andan en la carne con todos estos pecados: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Celos, deja ya los celos, deja ya los pleitos, deja ya la ira, porque tú eres un hijo de Dios. Tú debes de reproducir el fruto del Espíritu. Por eso Pablo dice después en el 22, pero el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ya vio, hermanos? Algunas características, hermanos, por último, de los hijos de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 20. Dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Él nos guía a la verdad. Él nos redarguye de pecado. Él nos muestra todas las cosas. Así que alguien que es hijo de Dios no es porque pertenece a una religión, a una secta, a un sistema de pensamiento, o va a X y Y iglesia, X y Y congregación, X o Y ministerio. Es porque tiene al Espíritu Santo. Por eso dice Juan: vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. El versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Dónde está la unción? La unción está aquí dentro. Yo no necesito que alguien me la pase. Páseme de su unción. Tan como las vírgenes buscando aceite, vayan y consíganlo. ¿Saben dónde se consigue la unción? Orando y leyendo las Escrituras. Si tú no lees las Escrituras, si tú no oras, no va la presencia de Dios, que es la unción, no va a estar en ti. Y no es que ella esté fuera, es que ella no se puede manifestar. Ella desea manifestarse de todo corazón, hacernos sentir que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, que hemos sido redimidos, que tenemos la vida eterna. Ahí en la misma carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el versículo del 2 al 6 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Por eso esa pregunta me encanta: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Porque al responderla empezaremos a andar en Él. Dice después, amados hermanos, el verso 25, ahí del capítulo 2. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Tú crees eso? Entonces nunca creas que tu salvación se va a perder, porque esta es una promesa de Dios. Y Él lo que promete lo cumple, porque Él es fiel. Que nunca nadie te venga a decir que tú pierdes tu salvación, porque tú tienes una promesa de Él. Lo que pasa es que esa gente no ha leído esos versículos. Vive engañada.
Por eso dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que los engañan, porque hay gente que engaña. Quiere hacer que la promesa de Dios sea infructuosa, sea inoperante, pero no puede ser en los hijos de Dios que hemos creído realmente en Jesucristo. También dice la Escritura, amados hermanos, ahí en el capítulo 2, versículo 27. Pero la unción de vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tienes necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este versículo lo transgiversan para decir, ahí está, entonces ¿para qué vengo a aprender? ¿Para qué voy a un instituto? La unción me enseña. No están entendiendo el contexto. No están entendiendo lo que Juan está diciendo. Que la unción nos ayuda a discernir, porque nos está hablando de lo que nos engañan. La presencia de Dios nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso. No está diciendo que porque está en ti ya solo Él te puede enseñar. Hermanos, esa es una tontería. Se estaría contradiciendo la Biblia en otros pasajes donde Dios nos llama a que tengamos conocimiento de Él. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al unigénito Hijo de Dios, y a tu Hijo amado a quien has enviado. Pablo decía que debemos de tener conocimiento de Dios. Se estaría contradiciendo. Lo que pasa es que la gente no hace buenas interpretaciones, no lee el contexto. ¿Cuál es la tragedia, hermanos, de todo esto? Hay muchísimos versículos. Puede leer usted toda la carta de Juan, la primera, la segunda y la tercera, y va a descubrir muchas características de los hijos de Dios, que hablamos las cosas de Dios, que escuchamos la voz de Dios, que estamos atentos a las cosas de Dios, que amamos, que mostramos el amor. Hay muchas cosas que Juan dice. También Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el 4, en el 5. Muchas señales de los hijos de Dios. Pero hay una tragedia grande que asoma, que dice el Evangelio de Mateo. Y con eso quiero finalizar, hermanos. Fíjense lo que dice Mateo en el versículo 39 en adelante de la parábola de la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Fíjense lo que vemos en el verso 40, dice que habrá un juicio para la cizaña. En el 41, que los que sirven de tropiezo y hacen maldad son aquellos que son la cizaña. ¿Y por qué hacen tropiezo? Por su mal testimonio. Porque como la gente inmadura siempre está viendo los defectos de los demás, entonces los que están con mal testimonio los tropiezan. Pero también dice que estos, además de eso, hacen maldad. O sea, la simiente del mal está en ellos. En el verso 42 dice que los echará al horno de fuego, es decir, el infierno. El infierno no fue diseñado para el hombre, fue diseñado para Satanás y sus ángeles. Pero los hombres no quisieron saber de Dios, entonces también van a ser parte con ellos. Ahí dice que habrá lloro y crujir de dientes, es decir, gran sufrimiento. Esto es un grande misterio. Porque cuando Jesús explica la enseñanza del rico y Lázaro, que no es una parábola, es un hecho real, es la única que no es parábola.
Es un hecho real. Y dice que ese hombre, el rico, cuando llegó al Hades, a la cárcel de oscuridad, dice que vio. Eso es algo increíble, porque quiere decir que la gente que ha muerto sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, está viendo, tiene sus ojos. Dice que también piensa y razona, porque está pensando: Señor, envía a Lázaro para que moje mis labios, para que se me quite el sufrimiento. Envía a Lázaro a mi familia y les anuncie que estoy en tormento, para que no vengan para acá. De tal manera que la gente que ha muerto, si de verdad se apareciera a nosotros, nos diría: el infierno es real, arrepiéntete. Pero la Biblia nos revela en ese pasaje también que los que han muerto no pueden venir para acá. Entonces las sombras que vemos y esas apariciones que son reales, la Biblia dice que son demonios. Demonios que han causado accidente y muerte de los seres humanos, porque ellos se meten en ellos y su obra es matar, robar y destruir sus vidas. Y los han destruido. Y esos espíritus inmundos andan vagando buscando que alguien les abra la puerta por un pecado para meterse en ellos y llevarlos a la destrucción, como lo hizo Satanás con Judas cuando entró en él. Los demonios son reales, Satanás es real, no es una mentira, es un ser espiritual que está engañando a la gente. A mí no me asombra que pasen esos videos y que pasen esas figuras, esas sombras. Eso es real, esos son demonios. Están buscando en qué cuerpo se meten, están buscándote a ti, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se quiere meter en tu vida y quiere destruir a tu familia, a tus hijos, a toda la simiente de Dios. Pero ellos van a ser echados al sufrimiento. Pero dice el verso 43, pero los hijos del reino, los hijos de Dios, a los que aquí declara justos, dice que resplandecerán en el reino de su Padre. Eso quiere decir que Adán y Eva eran resplandecientes, porque ese era el diseño original de Dios y es el diseño que Dios quiere a través de nosotros. Así que este cuerpo se lo coma un tiburón, lo quemen, se lo comen los gusanos, hermanos, Dios nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo resplandeciente, glorificado, igual que el de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos en el reino de nuestro Padre. ¡Wow! Fíjese lo que dice nuestro Padre. O sea que hay muchos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Estaremos en el reino de nuestro Padre. En aquel día me dirá: pastor, qué bueno que me llamó la atención ese día, porque si no estaría yo en el infierno. Ya ve que te dije. Vamos a echarnos otra carrerita aquí en el espacio. Oye, hermano, tendremos dones espirituales. El Espíritu Santo nos llevará de aquí para allá. Haremos cosas impresionantes. Y termina diciendo Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabe por qué dijo esta frase? Porque la gente que no entendía las cosas del reino, Él les predicaba para su condenación. Aquellos que no respondían al mensaje de Dios, les predicaba Jesús para su condenación, para que aunque tenían oídos, no oyeran, y aunque tuvieran ojos, no vieran, para que el Señor no los curara y no los sanara y no los salvara. Por eso a nosotros nos fue dado el conocer los misterios del reino. Pero si tú vienes por primera vez a este lugar y estás escuchando este mensaje, eso quiere decir que Dios tiene un propósito en tu vida. Te ha dado el honor y el privilegio de escuchar el testamento de los hijos de Dios, porque Él quiere que tú también seas un hijo de Dios. Que dejes la familia del diablo y vengas al conocimiento de la verdad.
Así que yo te invito hoy, si tú vienes por primera vez, ven a Cristo, ven aquí al frente y sé parte de la familia de Dios. Yo te voy a decir cómo se llega a ser parte de la familia de Dios. La carta a los Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que todos somos su creación, pero no todos somos sus hijos. Es necesario que se levante un acta ahí en los cielos, que tenga tu nombre y que diga tu nombre, como dice mío. Mi nombre ya no es Ángel Gabriel Segarra Centeno. Bendiciones, vengan, vengan. Mi nombre es Ángel Gabriel Ben Jesús. Ángel Gabriel, hijo de Jesús. Sí, de ese humilde carpintero, pero que era el Hijo de Dios.